Bueno, muy buenos días. Quisiera darles la bienvenida en nombre del Instituto Internacional de Derechos Humanos, capítulo Costa Rica, a este segundo diálogo de jóvenes por la paz y los derechos humanos. Mi nombre es Mariana Pereira Briceño y soy parte del instituto. Doña Roxana me pidió agradecerles y darles la bienvenida. También agradecer mucho a don Rolando Barrantes, va a ser nuestro moderador el día de hoy. Quisiera contarles un poquito de don Rolando. Él es licenciado en Ciencias Políticas y máster en Administración de Proyectos. Se ha desempeñado como asesor en la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Es académico del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia de la Universidad Nacional, enfocándose en ámbitos como el análisis y desarrollo de políticas públicas orientadas a las personas menores de edad. Ha hecho investigación de factores que inciden en la motivación hacia el aprendizaje, la promoción del derecho a la participación de niñas, niños y adolescentes, entre otros, y además ha sido conferencista en diversas temáticas propias de su especialidad. Entonces, para nosotros es un honor tenerle aquí, don Rolando. Muchísimas gracias por aceptar moderar este panel y muchísimas gracias a los chicos y chicas que se apuntaron a participar el día de hoy. Entonces, el espacio es de ustedes. Bueno, muchas gracias, Mariana, por la presentación y bienvenidos y bienvenidas a este panel. Realmente, bueno, es un gusto poder estarles acompañando y poder compartir un poquito y debatir acerca de temas tan importantes pues, para la vida de todos nosotros y de nuestros países y de nuestras comunidades. Quiero explicarles un poquito la dinámica que tenía pensada. Primero me gustaría hacer una muy breve presentación como para posicionar un poquito el tema que me interesa que abordemos hoy y posteriormente abrir un espacio para que cada uno de ustedes pueda referirse a esta temática, ¿verdad? Y después, una vez que cada uno haya participado, podemos generar pues una plenaria para compartir un poquito los puntos de vista diversos respecto a la temática que vamos a discutir. Voy a compartirles brevemente mi pantalla para poder hacerles esta presentación que les tenía preparada. Como pueden ver, la presentación se titula La participación ciudadana, un derecho y un deber. En el conversatorio que se hizo el año pasado, surgieron una serie de principios que me parece que son completamente transversales a esta temática de la participación ciudadana, ya que en esta se tocan elementos como el diálogo, como el conflicto, ¿verdad? Como la solidaridad, la búsqueda de la justicia, la búsqueda de la equidad, que me parece que la participación es una herramienta sumamente importante para poder abordar estos asuntos de carácter público, ¿verdad? ¿Cuál es el pilar principal que considero apoya lo que es la participación ciudadana? Por supuesto, no podemos tener una participación ciudadana real si no tenemos un régimen democrático fuerte y estable en cada uno de nuestros países. La definición de democracia, ustedes van a encontrar muchísimas en diversos textos, en diversas teorías, ¿verdad? Van a encontrar muchísimas definiciones. Sin embargo, Robert Dahl en 1971 diseñó, o más bien creó, una serie de pasos o de estamentos en los cuales se basa precisamente lo que es la democracia. Ustedes van a poder ver en esta filmina que muchos de ellos se basan en lo que es precisamente el derecho al voto, ¿no? El derecho al voto como tal, el derecho de cada uno de nosotros a ser electo en un puesto de elección popular, el derecho que tenemos de competir por esos votos en una elección libre, democrática y abierta, ¿verdad? Las elecciones libres y justas para poder justamente optar por cada uno de estos puestos de elección popular que tenemos tanto a nivel nacional como a nivel regional y comunal, la libertad de asociación que tenemos para formar, por ejemplo, los partidos políticos, para optar por estos puestos, la libertad de expresión que tenemos a la hora de poder desarrollar una campaña política con todas las libertades que eso implica, la libertad de información que tenemos como personas votantes, como personas electoras, para poder informarnos de las propuestas que cada una de las personas candidatas tiene en pro del bienestar de la sociedad. Y por supuesto, fuentes de información libres, una prensa sólida, una prensa sin ataduras, una prensa libre que pueda ser un canal de información viable, sólida para cada uno de nosotros. Y por supuesto, y no puede faltar, una serie de instituciones democráticas sobre las que nuestros países se van a sustentar y se van a apoyar para generar todo lo que la democracia implica a nivel social. Bien,
Una vez explorado un poquito muy someramente lo que es este pilar fundamental de la participación, podemos entrar a ver un poquito lo que es esa definición de participación. Les propongo esta definición que es de Constantino del año 2009, que dice: por participación ciudadana se entiende aquel proceso por el cual los sujetos, o sea, cada uno de nosotros, a título individual o por medio de asociaciones colectivas, desarrollan una acción tendiente a vincular una expectativa o una opinión con los ámbitos público o privado. Por supuesto, cada uno de nosotros, como individuos o como colectivos que estemos, tenemos una serie de ilusiones, de ambiciones, de temáticas que posicionar tanto a nivel nacional como a nivel colectivo, los cuales la participación nos permite precisamente posicionar en una agenda pública para que sean analizadas y ojalá posicionadas, ¿verdad?, a través de políticas públicas y de otra serie de herramientas para mejorar la vida de cada uno de nosotros. Bien, a la hora de participar, tenemos tanto motivaciones como barreras. ¿Cuáles son algunas de las motivaciones que tenemos como seres humanos para participar? Uno, el sentido de pertenencia. Como les decía, uno de los mecanismos de participación son precisamente los partidos políticos, pero también, por ejemplo, las asociaciones de desarrollo, las asociaciones solidaristas, los sindicatos. Todo ello son asociaciones que nos dan un sentido de pertenencia porque estamos ahí por una razón muy particular, una razón que cada uno de nosotros podrá tener una razón diferente, pero que el hecho de estar ahí conlleva una implicación con un grupo y una serie de acciones que vamos a tomar para mejorar una temática determinada. Por supuesto, proponer soluciones, tanto individual como de manera colectiva. Podemos proponer una serie de soluciones para problemáticas que consideramos que nos afectan como seres humanos o como colectivo, ¿verdad? Otra muy importante, fiscalizar el accionar de los agentes políticos, tanto a nivel nacional como a nivel comunal. Por ejemplo, podemos interpelar a nuestros regidores, a los síndicos municipales, al alcalde de nuestra comunidad, explicarle las problemáticas que tenemos, cuestionarlo sobre las acciones que se han tomado para atender esas problemáticas, por supuesto. Y, por supuesto, también influir en estas problemáticas, posicionando nuestras posibles soluciones para atenderlas. Infortunadamente, también cuando hablamos de participación, tenemos una serie de barreras que tal vez desde muy pequeñitos se nos van inculcando y que nos limitan nuestro derecho a la participación. Una de ellas muy importante es la educación que recibimos, tanto en casa como en los centros educativos. Muchas veces se nos dice que no tenemos que cuestionar a los adultos, que tenemos que obedecer sin cuestionar, que tenemos que hacerle caso a nuestros docentes, a nuestros padres, a nuestras familias, sin cuestionar lo que nos están diciendo, sin poder poner nuestro grano de arena en los asuntos en los que tratamos, tanto en el seno familiar como en los centros educativos y en muchos otros espacios que tenemos disponibles, ¿verdad? También la participación, por supuesto, que tiene un costo. Por ejemplo, un fin de semana podemos irnos de fiesta con nuestros amigos, podemos irnos de paseo con nuestras familias, en vez de estar en un grupo activo, posicionando temáticas importantes que consideramos que se deben atender para solucionar los problemas que tengamos en nuestra comunidad. También experiencias negativas que tenemos en estos grupos. Muchas veces en los grupos comunales o en los grupos políticos, por ejemplo, coincidimos con personas que no comparten nuestra visión de mundo, que tenemos diferencias de ideas, de opiniones con estas personas y que muchas veces, lejos de ser constructivo y de tomarlo como una oportunidad para construir desde las diferencias, se toman como una experiencia negativa que nos alejan de poder participar tanto en grupo como colectivamente. Y también barreras existentes a nivel institucional. Muchas instituciones, muchos países imponen adrede o inconscientemente barreras que le impiden a la ciudadanía participar y poder fiscalizar o influir directamente sobre los asuntos que le competen. Bien, ya hemos hablado un poquito en esta breve intervención que he hecho de algunas de las formas que tenemos para participar, pero me gustaría dejar bien posicionada por lo menos tres formas. Hay muchísimas formas de participar, pero tres formas que nos dicen la teoría en las que podemos incursionar para participar activamente en la sociedad. Una es, por supuesto, la participación política. El objetivo de esta participación es influir directamente en acciones relacionadas con asuntos comunales o nacionales. El más clásico ejemplo de esta participación es el sufragio.
las elecciones libres, ¿verdad? Tanto a nivel nacional como comunal, ocupar cargos públicos, por supuesto, y manifestar opiniones en diversos foros políticos. La forma de participación civil o ciudadana, manifestando opiniones, intereses, prioridades que cada uno de nosotros pueda tener para que sean tomadas en cuenta. Un ejemplo de esto son las mejoras, por ejemplo, que podemos posicionar en cuanto al tema de infraestructura comunal, en el tema de política comunal de manera muy diversa, por supuesto. Y otra de las formas de participación es la participación que tenemos a nivel comunitario, defendiendo o promocionando intereses colectivos, pero esto sin la intención necesariamente de influir en la toma de decisiones de carácter político. El más clásico ejemplo de esto, por ejemplo, son las asociaciones de desarrollo comunal, que son grupos organizados a nivel comunal, valga la redundancia, que se encargan de promover mediante una serie de acciones muy diversas el desarrollo integral de cada uno de los cantones aquí en nuestro país, Costa Rica. Bien, ¿cuáles son algunos de estos mecanismos o formas que tenemos para participar? Podemos dividirlos en tres grandes grupos. Uno son los mecanismos de exigibilidad de derechos. Por ejemplo, aquí en nuestro país tenemos el recurso de amparo, que podemos exigirlo cuando consideramos que nuestros derechos constitucionales están siendo vulnerados en alguna temática. La acción de inconstitucionalidad y, por supuesto, el recurso de justicia electoral cuando consideramos que algún elemento en la lucha electoral está siendo vulnerado, ¿verdad? Para algún partido político o para algún ciudadano. Mecanismos institucionales, el más clásico de todos que conocemos, las elecciones, ¿verdad? La participación en partidos políticos y, por supuesto, en los referéndums, que en este país, el último que tuvimos fue en el 2007, recordarán el referéndum para participar o no en el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos de Norteamérica, Centroamérica y República Dominicana. Y por supuesto una serie de mecanismos sociales muy diversos, por ejemplo los medios de comunicación en los que podemos participar por medio de alguna entrevista, las redes sociales que son pues quizás hoy el medio por excelencia de participación, el más rápido, el más expedito, podemos informarnos de diversos temas, de muchísimas fuentes de información y a la vez podemos externar nuestras opiniones con la posibilidad de que éstas lleguen a cientos o miles de personas, tanto en el país como alrededor del mundo. Y por supuesto, una muy clásica que son las manifestaciones sociales. Piensen ustedes en las huelgas, en las marchas, ¿verdad? Por ejemplo, que están pues explícitamente diseñadas para que un grupo organizado de la sociedad civil pueda posicionar una preocupación o una temática ante pues autoridades de carácter político. Y finalmente, para cerrar esta breve presentación, quería mencionarles algunos puntos muy breves del por qué la importancia, por qué todos debemos participar, por qué debemos verla más allá de un derecho como un deber también, ¿verdad? Por medio de la participación podemos acercarnos a lo que son los responsables públicos, ¿verdad? A los actores políticos que son en última instancia los responsables de diseñar las políticas públicas tendientes a mejorar cada una de las áreas de nuestra sociedad y por ende de mejorar nuestras vidas. Fiscalizar, por supuesto, las actuaciones de estos actores políticos de manera que éstas vayan acorde con el bien común, que vayan acorde con nuestros intereses y con nuestras necesidades. Por supuesto, introducir, posicionar desde nuestras comunidades, tanto de forma individual como de forma colectiva, temas que consideramos que deben ser abordados por los actores políticos en esta agenda pública, o sea, en la agenda de temas que se tienen para abordar y para mejorar. Por supuesto, por medio de nuestra participación y de posicionar nuestros intereses, también se aumenta la eficacia de las políticas públicas, ya que éstas, por medio de nuestra participación, pueden abordar específicamente los temas que nosotros consideramos que deben mejorarse socialmente. Y por supuesto, el empoderamiento. Por medio de la participación ciudadana, cada uno de nosotros se empodera, ya que tiene la posibilidad de posicionar una serie de propuestas, ¿verdad? Y de hacer valer nuestra voz para poder influir en última instancia en la toma de decisiones. Una vez posicionado este tema, me gustaría introducirles un par de preguntas a cada uno de ustedes. Vamos a utilizar la siguiente dinámica. Yo voy a introducir estas preguntas y cada uno de ustedes va a tener unos 5 minutos para poder externar su opinión, ¿verdad? Y posteriormente, una vez que cada uno pueda hacer su intervención, podemos tener al final una plenaria como para
debatir, compartir algunas ideas. Antes de que cada uno intervenga, me gustaría primero escuchar su nombre, ¿verdad? De qué país nos acompaña y a qué se dedica, qué hace en este momento. Voy a iniciar aquí con la lista. Por ejemplo, Andrés, si gustas empezar presentándote y posteriormente introducimos las preguntas. Bueno, mucho gusto. Buenos días. Yo soy Andrés Ruiz, como pueden ver en mi nombre. Y bueno, yo soy de Costa Rica. Soy estudiante en la Universidad Nacional de segundo año en Comercio y Negocios Internacionales. ¿Qué más tenía que decir? No, ahí solo eso está muy bien. Bien, Andrés, yo tenía pensadas un par de preguntas a la luz de la presentación que les acabo de hacer y son las siguientes. ¿Qué barreras a la participación has experimentado, si es que has experimentado algunas? Y también, ¿qué acciones de participación podemos generar para hacer de nuestras comunidades lugares más justos y más equitativos? Pues barreras a la participación, yo diría que muchas veces institucionales más que todo, Ujú, ya que, por ejemplo, bueno, con un proyecto que estuvimos intentando implementar unas amigas y yo en la U, ¿verdad? Siempre estuvimos hablando con muchas partes de la U, muchos órganos institucionales y simplemente por el tipo de proyecto que era, o sea, ni siquiera le daban la oportunidad a leerlo ujú, o profundizar en lo que era, simplemente se quedaban como por encima y ni siquiera nos preguntaban lo suficiente como para llegar hasta lo que era lo que queríamos, ni siquiera intentaban. O sea, uno entiende obviamente que todo el mundo está ocupado, porque obviamente no, no están siempre libres las personas en ese tipo de órganos institucionales. Sin embargo, también ni siquiera nos dieron como el, el beneficio de la duda, ¿verdad? Eh, de al menos decir como, hey, ahorita no puedo, pero tal vez en un futuro, vuélvanos a reenviar el documento o algo así. ujú. ¿Ves? Por ejemplo, ese tipo de, de trabas institucionales fueron las que nos han sucedido, a mí, ¿verdad? Y perdón, ¿cuál era la otra pregunta? ¿Qué acciones de participación podemos generar cada uno de nosotros para hacer de nuestras comunidades lugares más justos y más equitativos? Bueno, acciones de participación, como siempre, creo que podemos como denunciar las situaciones que veamos que son discriminatorias o que simplemente no son justas en algún aspecto, ¿verdad? Siento que muchas veces las personas ignoran completamente lo que se tiene de frente Ujú. y es una forma, tal vez, de participación ciudadana, eh, hablando de este tipo de aspectos. Muy bien, Andrés, sí, sin duda alguna, bueno, como veíamos en la presentación, una de las barreras más típicas, como bien nos señalasen, por ejemplo, es infortunadamente la barrera institucional. Esto es sumamente grave, ya que, bueno, las instituciones deberían ser más bien promotoras de espacios libres de participación, de espacios justos, de espacios de participación real, donde se escuchen las propuestas de cada uno de los actores. En este caso, vos como estudiante tenés todo el derecho del mundo a que tus posicionamientos sean escuchados por las autoridades respectivas. Y sin duda, bueno, es un tema que hay mucha tela que cortar y mucho camino por recorrer para que realmente estas barreras puedan ir cayendo poco a poco y que cada uno de nosotros tenga pues espacios de participación reales. Y sin duda alguna también el tema de las denuncias, creo que es uno de los espacios por excelencia en lo que podemos incursionar cada uno de nosotros. Es sumamente importante ya que por medio de una denuncia podemos visibilizar una serie de injusticias, de acciones violatorias de derechos humanos, tanto colectiva como individualmente, ya que estas denuncias van a dar pie, uno esperaría, a una serie de acciones resarcitorias, ¿verdad? Para atender esta serie de violaciones a los derechos humanos que podamos experimentar. Así que bueno, muchas gracias, Andrés, por tu participación. Podemos seguir con Fabiola.
Hola, buenos días. ¿Se me escucha? Buenos días. Mi nombre es Cheryl Padilla. Yo estudio en la Universidad Fidelis, bachillerato y licenciatura en Derecho. Bien, perfecto. Y las preguntas son las mismas. Las mismas preguntas, sí, señorita. Bueno, Valvera, la que he experimentado como mujer es como el machismo, digamos, que, que se, que se ve mucho machismo entre las mujeres para las mujeres. Ujú, Y una duda, digamos, que podría brindar de eso es justamente manifestaciones para brindar más oportunidades a las mismas y que sea un poquito más equitativo, dado que en la carrera que tengo he visto mucho la diferencia ujú, que se nota. ok. Sí, sin duda, Fabiola, el machismo infortunadamente está todavía muy posicionado. El sistema patriarcal es fuerte, ¿verdad? Es un sistema arraigado desde hace siglos realmente. Y si bien es cierto, se han hecho algunas acciones que han mejorado poco a poco, digamos, la inclusión y acciones que promueven un poco más la equidad con las mujeres, todavía, como bien lo señalas, hay muchísima tela que cortar en este tema, ¿verdad? A nivel institucional sigue habiendo muchísima barrera, incluso a nivel educativo, en el seno de los hogares, siguen reproduciéndose una serie de condiciones que promueven y sostienen a lo largo del tiempo una serie de acciones que merman muchísimo la justicia y la equidad para las mujeres, ¿verdad? Esto es un tema que sin duda alguna, a través de acciones de política pública y de política institucional de cada una de las instituciones del aparato público nacional, se deben ir tomando para pues ir rompiendo estas barreras que tanto han afectado el desarrollo de la sociedad, ¿verdad? Entonces, sí, sin duda alguna, pues un tema institucional fuerte que poquito a poco pues hay que ir abordando para poder romper. Así que bueno, muchas gracias, Fabiola, por tu manifestación y por tu participación. Podemos seguir con Fight, no sé si lo pronuncié bien. Hola, buenos días. Es Buen Faith. día. Fate, Faith, sí. Bueno, perfecto. mi nombre es Faith Cordero Barrantes. Yo soy estudiante de la UNA. Ujú, Yo soy no es para que Andrés, pero yo estudio Relaciones Internacionales. ok. Y ahora con respecto a las preguntas, creo que una de las barreras que no solo yo, sino que he visto que mucha gente a mi alrededor enfrenta es que a la hora de que intentan involucrarse, también enfrentan como esta motivación de que a veces no se toma en cuenta lo que ellos dicen o las perspectivas que tienen, o también intentan minimizar o reprimir sus voces, y lo he visto, por ejemplo, en la universidad o también en espacios políticos. Ujú, Entonces, aunque las personas tengan la iniciativa, también la reacción de las personas ante esa iniciativa puede que haga que retrocedan con respecto a lo que tenían intentado hacer. Entonces, yo creo que eso es como la mayor barrera que se me ocurre en este momento. Aparte, también cuestiones como, bueno, no es mi caso personal, pero personas que lidian con problemas de acceso a la tecnología o fuentes de ujú, información o información accesible en general. Por ejemplo, una vez yo había ido a una gira en una zona indígena en Punta Arenas y nos habían contado que no era que ellos no necesariamente se quisieran informar, sino que tenían los medios, no tenían los medios de acceso para poder hacerlo. ujú, Entonces, creo que eso es algo que también es parte de las cuestiones que se tienen que trabajar a partir de la participación ciudadana, pero más desde las personas que realmente pueden hacer algo y no ellos que para empezar no tienen acceso para hacerlo. ujú. Perfecto, Fate, muchísimas gracias. Sí, infortunadamente yo tuve una breve participación en un partido político, ¿verdad? Y lo que estás diciendo es completamente cierto. Muchas veces uno, como en ese entonces era más joven, ya no tanto, ¿verdad? Uno cuando incursiona por primera vez como persona joven en un partido político se encuentra con un gran nivel de adultocentrismo, ¿verdad? Muchas veces tus posiciones por el mero hecho de ser una persona joven ni siquiera son tomadas en cuenta, de hecho son descartadas a primera mano, ¿verdad? Eso es algo que, como bien decís, desmotiva muchísimo a las personas jóvenes para que se involucren en la esfera política. La esfera política es una esfera muy compleja, es una esfera muy complicada, donde hay personas arraigadas durante mucho tiempo en el espacio político y que creen y consideran que por el solo hecho de tener mucho tiempo ahí, sus opiniones son las únicas que valen. Y no necesariamente es así.
Cada uno tiene opiniones muy valiosas, muy diversas, que perfectamente pueden ser tomadas en cuenta, independientemente de tu edad, de condición de persona joven. Más bien la juventud aporta ideas novedosas, aporta ideas que muchas veces las personas adultas ya consolidadas en un partido político no tienen. Los jóvenes tienen una visión de mundo completamente diferente, unas necesidades completamente diferentes a las personas adultas, las cuales tienen completamente todo el derecho de posicionar en una institución como un partido político, ¿verdad? Este es un trabajo de construcción política, lo interno que cada uno de los partidos tiene que hacer y por supuesto, bueno, el gran aparato público a nivel nacional tiene que poner barbas en remojo, por supuesto, y abrir más oportunidades de participación para las personas jóvenes. Y me gustaría también referirme a lo que dijiste sobre las oportunidades de acceso a la información. Esto es también un tema muy real, sobre todo en las partes rurales, alejadas del país, las oportunidades de información van disminuyendo muchísimo, ya que las personas no tienen acceso muchas veces a Internet, ni siquiera a un teléfono inteligente, ¿verdad? La cobertura de Internet en muchas de estas zonas es muy mala, no llega, ¿verdad? Entonces, por supuesto, las oportunidades de información, las cuales son vitales, como pudimos ver en la presentación, para un ejercicio real de la participación, minimizan considerablemente. ¿Esto cómo se soluciona? Esto le toca, por supuesto, al aparato público estatal, ¿verdad? La garantía del derecho a la participación es un derecho humano y, por supuesto, que el rol protagónico de esto para garantizar todos los mecanismos de participación y todas las opciones de participación recae en el aparato estatal por medio de la generación de política pública, por medio de la generación de acciones de apertura del derecho a la información, que es sumamente necesario para que todas y todas podamos tener un derecho a la participación real. Así que bueno, muchísimas gracias, Faith, por tu intervención. Gracias a usted. Y no sé quién me falta, Fabiola, no me acuerdo si era Fabiola o Sofía que me faltaba. Sofía, creo que es la que falta. Sí, mucho gusto. Mi nombre es Sofía. También estudio Relaciones Internacionales en la Universidad Landívar. Soy de Guatemala. Ah, Y muy yo bien. diría que las principales barreras aquí en Guatemala, bueno, yo me miro mayormente impactada ahorita que acaban de pasar las elecciones, es precisamente que no hay diálogos de discusión política seguros. Porque, digamos, ya de por sí la cultura guatemalteca es no está politizada, ¿verdad? No tiende a problematizar como las cuestiones sociales, las desigualdades, todo eso eh, por una cuestión histórica. Sin embargo, ahorita que acaban de pasar las elecciones, me pude dar cuenta que el paradigma cambió y especialmente la generación joven como que se levantó y como que quiso realmente como crear esos espacios de diálogo y romper como con esas ideas tradicionales y poder como sacar a la luz o desmantelar como las problemáticas actuales, ¿verdad? Entonces yo diría que una de las principales barreras es precisamente que no hay como esos espacios de diálogo que permiten a las personas problematizar realmente lo que, lo que está en la actualidad, ¿verdad? Y pues eso que no se rompe con esos patrones tradicionales de política y cultura que se piensan y que tampoco se dan espacio real o formal a las generaciones nuevas a poder participar, ¿verdad? Y otro aspecto es eso de las políticas públicas, que prácticamente están desvinculadas con las necesidades de la población, porque se crean políticas públicas, pero al final de cuentas no inciden socialmente en la realidad, ¿verdad? Que es realmente lo que le interesa a la población. Entonces, están escritas y todo, pero no se mira como un cambio real. Entonces yo creo que uno de los, digamos, una de las ayudas más importantes es precisamente como involucrarse en esos espacios de diálogo y tratar de comenzar como a formar ese cambio, precisamente desmantelando como informaciones que están obsoletas o que ya no sirven para incidir en la sociedad actual y verlo desde un plano más general, ¿verdad? Un plano intersectorial, no necesariamente como que solo un sector y que solo ese sector sean de políticas públicas, ¿verdad? Entonces, sí, yo diría que
pues se ayuda creando esos diálogos que no necesariamente tienen que ser en esferas públicas muy renombradas, sino pueden empezar desde la familia, ¿verdad? O sea, precisamente teniendo como esos diálogos y bueno, qué nos afecta socialmente como familia y desde ahí ya empezar a hacer un cambio y a ir pues más arriba. Ujú. Muchísimas gracias, Sofía. Yo creo que tocaste puntos sumamente importantes. Primero, eso que tocas de la familia, ese tejido social que se va construyendo desde la base. Sin duda alguna, la apertura de espacios de participación desde el seno familiar es sumamente importante para ir empoderándonos como seres humanos y poder ya luego en otras etapas de la vida, poder ya incursionar en otras esferas con mayor seguridad para poder posicionar nuestras necesidades y nuestros requerimientos. Tocaste también un punto muy importante, que es ese empoderamiento que está teniendo, bueno, la juventud guatemalteca para tratar de ir rompiendo esas barreras, esos esquemas tan arraigados en la sociedad que impedían, primero que todo, el diálogo crítico. Me parece que el diálogo crítico es sumamente importante para ir construyendo colectivamente las acciones necesarias para posicionar primero nuestros requerimientos y posteriormente para generar desde un tejido social fortalecido y empoderado una serie de acciones que consideramos que nos van a ayudar a superar esas barreras y esos esquemas negativos que nos van mermando como sociedad, ¿verdad? Sin duda alguna, bueno, esta barrera es una de las más problemáticas, ya que sin un diálogo constructivo, sin esa generación de ideas colectivas, es sumamente complicado pues ir rompiendo esos esquemas que nos compartías en la sociedad guatemalteca. Así que bueno, te agradezco mucho, Sofía, por tu intervención. Me gustaría, antes de abrir un espacio por si alguno de ustedes quiere pues, hacer una reflexión de cierre, hacer una recapitulación de las ideas que cada uno de ustedes nos ha posicionado en este foro. Sin duda alguna, las barreras siguen existiendo en cada una de nuestra sociedad, tanto en la guatemalteca como en la costarricense. Podemos ver aún hoy la existencia de barreras. Andrés nos mencionaba de barreras institucionales, por ejemplo. Fabiola nos mencionaba el tema del machismo. Faith nos mencionaba que no se toma en cuenta, por ejemplo, la voz de los jóvenes en diversas esferas. Y vos, Sofía, también el tema de cómo no existe o no ha existido durante mucho tiempo un diálogo social crítico y constructivo en la sociedad guatemalteca que ha impedido ese posicionamiento pues, de temáticas y de acciones por cada uno de nosotros. Sin duda alguna, nuestros países tienen un reto enorme por delante de ir creando ese rompimiento de barreras para que cada uno de nosotros pueda participar de manera crítica, de manera constructiva, pero sobre todo de manera real. Y de manera real me refiero a que cada una de nuestras consideraciones sea tomada en cuenta, que nuestra voz tenga un valor en nuestra sociedad, no simplemente que alguien escuche y que descarte nuestra voz o que del todo no sea tomada en cuenta, ¿verdad? Es un reto enorme que tenemos también nosotros, sobre todo, bueno, ustedes como personas jóvenes, como personas universitarias que tienen una voz crítica, que se van formando en carreras, sobre todo del ámbito social, que nos dan una serie de herramientas diferentes a otras carreras, nos dan ese pensamiento crítico, ese pensamiento constructivo, ¿verdad? Ese no tenerle miedo al conflicto. Muchas veces se le tiene miedo al conflicto y desde el conflicto pueden salir ideas maravillosas. Piensen ustedes, por ejemplo, desde el ámbito político. En el ámbito político confluyen fuerzas con pensamientos muy distintos, pero que si existen esos puentes de diálogo, ¿verdad? Y esas líneas en común, ese terreno común que podemos encontrar a través del diálogo, podemos lograr cosas maravillosas para nuestras sociedades. Así que bueno, como jóvenes, yo los insto a que sigan por este camino, que sé que cada uno de ustedes tiene ese pensamiento crítico, ese pensamiento constructivo, ese pensamiento fiscalizador, si se quiere, para ir viendo esos pequeños detalles de nuestra sociedad que nos pueden hacer mejores y confluir en estos grupos sociales e incluso también de manera individual para poder ir rompiendo barreras y poder posicionar los temas que cada uno de ustedes considera que son necesarios para hacer de nuestras sociedades lugares más justos y más equitativos. No sé si alguno de ustedes quiere pues, hacer algunas palabras de cierre, alguna reflexión final. El espacio es de ustedes de manera libre para que puedan, si gustan,
hacer un pequeño cierre de este diálogo. Faith, adelante. Gracias. La verdad, a mí me gustó mucho escuchar todas las diferentes perspectivas. Digamos, por ejemplo, habían cosas que en realidad yo no había considerado antes, como aspectos muy importantes dentro de la participación política. Entonces, creo que haber escuchado todas las diferentes perspectivas y puntos de vista al respecto fue de verdad muy valioso. Y me parece que en realidad el espacio en general fue muy enriquecedor y me gustó mucho. Entonces, les agradezco mucho a todos. Muchas gracias, Faith. Fabiola, adelante. Primero que todo, agradecerle a usted por la información brindada, es muy valiosa, y también a los compañeros por visualizar paneles que uno no vería o no hubiese visto. Entonces, el conocimiento es poder para nosotros los jóvenes. Entonces, siempre se agradece siempre un granito de arena, perdón, en nuestro crecimiento como universitarios y próximamente trabajadores, si se puede. Y gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Fabiola. No sé si alguien más tiene alguna aportación. Y si no, pues bueno, agradecerles realmente. Creo que son un grupo de jóvenes muy valioso. Me encantó escuchar sus diferentes experiencias, sus diferentes perspectivas acerca del tema de la participación. Sin duda alguna, estos diálogos son un espacio sumamente valioso para compartir diferentes experiencias, tanto positivas como negativas, ¿verdad? Pero que experiencias al fin que nos van a ayudar a enriquecernos y a adquirir una serie de herramientas para poder construir colectivamente las acciones necesarias para poder desarrollar procesos que vayan en pro del bien común, tanto de nosotros, ¿verdad? En nuestras sociedades, en nuestras comunidades y por supuesto a nivel global como países y como mundo en general. Así que bueno, agradecerles a cada uno de ustedes por sus valiosas participaciones y por supuesto instarlos a que sigan por este camino y que se conviertan por supuesto en agentes de cambio para sus comunidades. Muchísimas gracias.